este documento, en este capítulo que yo les recomiendo leer de la historia de los derechos humanos, se nos ubica precisamente en el siglo XVI, ¿no? El momento de la Revolución Francesa, porque con la Revolución Francesa viene un reordenamiento social, civilizatorio, que, para decirlo rápido, pues da luz, ¿no? Da origen a la democracia y al sistema capitalista como el sistema hegemónico, y de ahí, de ese movimiento social que, bueno, empieza en Francia en 1776, me parece, ¿no? 1674, y es cuando, al menos para el mundo occidental, se empieza a hablar precisamente de los derechos del hombre y del ciudadano. Y hay un avance ahí porque por primera vez aparecen, ¿no?, reconocidos estos derechos. Y es un avance, muy entre comillas, porque fue solo para la mitad de la civilización, ¿no? Porque era efectivamente solo para hombres y solo para ciudadanos. Entonces, si tú no eras hombre y si tú no eras ciudadano del Estado francés, pues lástima, Margarito, mexicanos, porque no tienes derechos. Y hay que decirlo, son derechos, lo que contempla la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son solo derechos civiles y políticos, que fue precisamente los que se reivindicaron a partir de derrocar a la monarquía, ¿no?, y al sistema monárquico como el sistema político-social hegemónico. Aquí empieza la historia de las democracias o de los estados democráticos, y empieza la historia precisamente de este binomio democracia-derechos humanos. Ahora, cuando nosotros hablamos en la actualidad de la irrupción del paradigma de derechos humanos, es porque estamos considerando que más allá de esta idea de que la democracia es la forma de elegir a nuestros representantes, ¿sí?, eso es solamente uno de los aspectos de la democracia, ¿sí?, la democracia electoral. Y la historia reciente de México, de América Latina, solo para citar y ubicar aquí el desarrollo de la democracia y los derechos humanos, pues nos dice que, bueno, el tener institutos electorales, ¿no?, nacionales, federales o locales, tampoco ha garantizado que el derecho, ¿no?, a elegir a los representantes sea auténticamente un derecho. ¿Por qué? Porque, digo, lo acabamos de ver, ¿no?, afortunadamente, pero todavía por 70 años consecutivos y más, ¿no?, nosotros, aunque votábamos, ya sabíamos quién iba a ganar, ¿cierto o no? Y ya teníamos Instituto Nacional Electoral y locales. ¿Se garantizó el ejercicio del derecho al voto del ciudadano? No, porque una cosa es votar y otra cosa es que respete, ¿no?, el Estado tu voluntad político, partidista, electoral. Esto que estoy diciendo es importante porque no podemos conformarnos con esta idea de la democracia como el sistema, ¿no?, que hace que un gobierno, que hace que un partido, que hace que una serie de sujetos, ¿no?, finalmente queden como nuestros representantes. Esa idea de democracia es insuficiente. La democracia a la que tenemos que aspirar desde un enfoque de derechos es a la que se caracteriza porque el Estado legítimamente democrático es el que garantiza de manera universal, Alejandra, los derechos humanos. ¿Y qué significa garantizarlos? Pues que establece las protecciones y mecanismos para que no se excluya de su disfrute a los grupos que históricamente han sido discriminados. Hay una diferencia de fondo hablar del Estado legítimamente democrático, porque es hablar del Estado que garantiza de forma universal los derechos humanos.
Porque si no existe, y toda vez que no ha existido, y esto ya lo tenemos muy, muy sabido y muy bien visto, cuando no existe un Estado legítimamente democrático, un Estado garante de derechos, pasa lo que pasa en el ejercicio que hicimos hace un rato. Que unos llegan, otros se quedan y otros se van. Porque no hay quien establezca las condiciones, ¿no?, de protección y los mecanismos para que no se excluya a nadie de los derechos humanos. ¿Sí se entiende esta idea? ¿Por qué es tan fundamental que exijamos, ¿no?, que reconozcamos que tenemos que llegar a este estadio del Estado legítimamente democrático? Y que no es un cliché y que no es una simple declaración, ¿no? Es una exigencia social, cultural, económica, histórica que tenemos que hacerle al Estado Unido. Y esto no es tarea del EZLN, ¿no?, de ay, se me fue ahorita el nombre, poeta, el nombre de Yolanda, Sicilia, ¿no?, y del movimiento, ¿cómo se llama? Movimiento por nuestros desaparecidos. Movimiento Por la paz. con justicia y dignidad. Ese no. A veces, fíjense, tengo que decirlo muy rápidamente, pero mientras la sociedad solo piense que son solo unos grupos, ¿no?, o solo unos personajes muy ubicados o determinados, los que tienen que hacer este trabajo de que el Estado asuma su responsabilidad como garante de derecho, esa sociedad va a seguir con las distancias. Cuando en el 94, ¿no?, el ejército de Zapatista aparece, ¿no?, aparece Marcos, ¿no?, y todos lo ubicamos y sabemos cuál ha sido su contribución. Algunos lo detestan, unos o unas se enamoraron de él, ¿no?, se lo idealizar. Bueno, a lo que quiero llegar es, pues sí, Marcos es una figura central, ¿no?, y otros personajes que por ahí surgieron afortunadamente. Es un comandante Nacho, ¿no?, la comandante una mujer, Ramona, desafortunadamente ya no fue, ¿no? Pero a lo que quiero ya llegar muy en serio es esto, o sea, todos supimos de él y hay algunos que ni siquiera lo saben, ¿no? Lo digo con todo respeto para su ignorancia, pero es grave. Es grave que esa historia, que es todavía muy reciente, la desconozcan o la desconozcamos. Que desconozcamos, no sé si ya se me fue Rosa, ¿no?, que hay un doctor, un médico que está en la cárcel, o estuvo muchos años en la cárcel, ¿no?, el doctor Mireles, porque se atrevió a reivindicar el derecho a la seguridad pública en Michoacán, en su comunidad. Y cuando el Estado pues no fue esto, no fue garante de derechos, y la única forma de asegurar su supervivencia fue que ellos tomaran, ¿no?, las armas y dijeran: no pasarán los delincuentes y no pasará el ejército, que a veces, más que ser parte de la solución, era parte del problema, ¿no? Cuando vemos este tipo de actores sociales, históricos y políticos, es cuando uno se pregunta: bueno, ¿y estos qué tienen en la sangre, no? Pues tienen muy claro, ¿no?, que sus derechos y su dignidad no están en juego. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros? Yo sé que no voy a pisar ningún callo, ¿verdad? Pero nos indignamos porque nos cierran una calle. Porque se ponen a marchar ahí en Avenida Universidad y nos paran el tráfico y ya no puedo llegar al Zócalo, ya no llegué al cine, ya no llegué con el niño, o sea, por lo que sea. Pero quiero llegar a esto. No estoy hablando por hablar. Estoy hablando de que si hablamos de un Estado legítimamente democrático que
garantiza de manera universal los derechos para la ciudadanía es porque hay una ciudadanía activa, participante, consciente y educada. Pónganlos en el orden que quieran, pero todos estos factores son indispensables si queremos ver otro horizonte y otra realidad de derechos humanos. Bueno, aquí estaba pensando cuando mencionabas que nos enojamos por crecer en una calle, cosas así, que nos olvidamos un poco y pues las instituciones, el Estado aprovecha el desconocimiento, ¿no? Porque tenemos derecho a la protesta, ¿no? Entonces el Estado debería de garantizar las medidas correspondientes para que se den, ¿no? Y que puedan protestar, porque es un derecho. Y también es un derecho a la movilidad, entonces debería de garantizar las dos cosas. Pero las instituciones y el Estado como tal aprovechan también el desconocimiento, ¿no? Para polarizar, justamente, ¿no? Para ponernos en contra de los otros y pensar que no es un derecho, no están ocupando su derecho, o sea, sino me están violentando, ¿no? Porque no me dejan hacer tal cosa y justamente lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? En este mundo capitalista, patriarcal y demás, pues sí, soy un individuo que me importa, ¿no? A mí me afecta, yo me molesto, a mí me violenta, pero no pienso en los otros, ¿no? O por qué están protestando por el agua que nos tienen hace no sé cuántos meses, ¿no? Eso no me importa que yo no llevo a mi trabajo, ¿no? Sin considerar que el Estado debería de poner las medidas, ¿no? Porque ellos saben exactamente, ¿no? Hacer valer todos los derechos. Los derechos, y no estoy diciendo, porque yo también he sido afectado, ¿no? Sí. Cuando no he podido llegar, y por supuesto que entiendo el enojo de nuestros conciudadanos y dicen, bueno, pues es que me descontaron un día porque no llegué tarde y ya fue retardo grave, ¿no? Y se nos dicen ahí que tienen que poner su dedito en el margen de tiempo, si no, grave, simplemente en lugares de descontar media, ¿no? Lo odio, ¿no? Pero es el sistema, ¿no? Lo odio más cuando no, el retraso no es atribuible a mi responsabilidad. Pero aún así, o sea, esto no es solamente un comentario pues, trivial, es un comentario muy de fondo, porque ¿qué está en juego? Pues el ejercicio de los derechos. El que el Estado asuma que tiene una responsabilidad para garantizar, como bien dices, que todas y todos gocemos los derechos, tanto los que se manifiestan, y tendríamos que estar más de su lado que de nuestro, porque cuando se manifestaron, por ejemplo, los padres y madres de los 43 desaparecidos, ¿no? Y también que engorro, ¿no? Ay, otra vez, ahí van, ¿no? Y yo oigo a los comentaristas y me enferman, ¿no? Me enferman la forma en que se refieren. Ay, ustedes pensaron que sí, que los chavos andaban allí de revoltosos y que sí había vínculos con las ardillas y con los grupos del narco. Yo no digo que no, pero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado y investigado es que hay una responsabilidad del Estado. Te queremos escuchar. Fíjate conmigo. Aunque es como decía la profesora, allá. O sea, que se trata de solidarizarlos, no decir, define mis derechos, no, sus derechos. Vamos a llegar ahí, porque hablar de este enfoque de derechos es hablar precisamente de los valores que nos permiten identificarnos, ¿no? Solidarizarnos, empatizar con la violencia que ha sufrido otro. Pero eso tampoco surge de la nada, ¿eh? O sea, hay que hacer un trabajo educativo, hay que hacer un trabajo con una perspectiva ética para que precisamente sean esos valores los que nos aglutinen y no los que nos separen.
si están las leyes, si están las instituciones, si están los funcionarios pertinentes, ¿por qué no se ven respetados estos derechos? ¿Qué es lo que falla si tenemos todo el aparato normativo que se lleva a la práctica esto? Y entonces, a mí se me estaba ocurriendo un ejemplo, me ocurrió hace no mucho en la UNAM, en el que hubo paros de distintas facultades por el acoso y por la situación de los problemas de violencia sexual hacia varias compañeras. Y que hubo paros, pero hubo mucha gente de la misma comunidad universitaria protestando. Es que yo vine desde Ecatepec, desde Nesa, desde otros estados, desde una delegación muy lejana y me tardé muchas horas. ¿Para qué? Para encontrar que la facultad estaba cerrada. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no respetan mis clases? Yo que sí vengo, yo que sí me esfuerzo por estudiar, ustedes vienen a hacer paro, no se traigan. Entonces, la idea, pero también